Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como siempre suelo hacer, ya sabéis que voy combinando en mi canal varias cosas para no estarme repitiendo siempre con lo mismo. Y bueno, por una parte sabéis que estamos con lo de los rostros del mal, por otra parte tenemos pues una serie de tragedias que ocurren en el mundo artístico del tipo que sea, por otra parte tenemos los crímenes, digamos, más relevantes de los siglos XIX, o sea, XX y XXI, perdón. Tenemos algún caso por ahí de, pues, de asesinos famosísimos de hace miles de años, como Jack el Destripador o la Condesa Sangrienta. Bueno, me gusta variar bastante y también tenemos casos, algunos por su especial complejidad y su especial dureza, que son casos que no han sucedido en España, pero que desde luego no se pueden ignorar. Y advierto para todas aquellas personas que sean especialmente sensibles ya de antemano que este caso que voy a contar es uno de los peores casos que he contado en mi canal, por no decir el peor, yo creo incluso peor que el de Junco Furuta, aunque es complicado realmente competir en casos así, ¿no? Porque no se trata de una competición en realidad. Pero yo creo que este caso es uno de los más horrendos que se han visto en el mundo y desde luego, bueno, o sea, es que lo que pasó con esta persona en particular, pues no tiene nombre, fue una negligencia terrible, para mí un asesinato en toda regla, y estamos hablando, ya os digo, de un caso muy duro, os advierto, ya os digo, tanto por imágenes sensibles como por todo lo que voy a narrar a continuación. No es fácil de escuchar, al igual que no es fácil de contar, pero creo que es necesario que se dé a conocer esta historia porque lo que padeció esta niña y posteriormente adulta es lo que no está escrito. O sea, ya os digo que no creo que haya un caso peor que se haya tratado en mi canal que el de esta niña. Concretamente estamos hablando de Lacey Ellen Fletcher. Es esta niña rubita que vemos aquí. Y luego ya, pues según va creciendo, le va cambiando el tono del pelo, como le pasa a muchos niños en la imagen que tenemos abajo, y esa característica sonrisa que muchos achacaron a, bueno, pues a un problema de un autismo, de un Asperger, pero respecto a eso hay mucha controversia, ¿vale? Al respecto, porque realmente esta niña nunca fue tratada de manera médica de forma correcta, es decir, se la llevó una o dos veces contadas a los especialistas, con lo cual un diagnóstico de este tipo no se puede hacer así por así en un día, ¿no? Entonces, además, los comportamientos que tuvo la niña, como ahora veremos, no se corresponden a lo que realmente se conoce como un trastorno de autismo por Asperger, a pesar de lo que se cuenta en muchos canales y demás. Y luego os explicaré evidentemente por qué, lo que explican los forenses y demás. Y luego lo de la posibilidad de otra serie de cosas que se achacaron y que no corresponden exactamente a la realidad, como por ejemplo el síndrome de enclaustramiento. Voy a hacer un poquito así, a ver, para que se vea mejor la imagen de la niña. Pero vamos, este caso ya os digo que es terrible, terrible. Así que bueno, lo advierto más que nada para los que seáis especialmente sensibles, que se van a ver también imágenes que luego veremos a ver cómo, bueno, pues, cómo las disfrazamos un poco. Pero bueno, aquí tenemos al foco y lo que es básicamente el escenario donde sucedió el crimen, porque fue un auténtico crimen. Bueno, pues vamos a comenzar desde su nacimiento. Esta chica, vamos a llamarla Lacey, a partir de ahora no fue una niña señalada como problemática ni médicamente frágil. Concretamente nació el 25 de noviembre de 1985 en Slaughter, Luisiana, y por si no lo sabéis, Slaughter, ese nombre ya es curioso de por sí porque significa matanza, o sea, en qué momento se les ocurre ponerle a un pueblo el nombre de Matanza, pero bueno, eso ya son cosas de los americanos. Esto sucedió, por supuesto, en Estados Unidos y además sucedió, jolín, en el seno de una familia funcional, al menos desde el punto de vista social. Es decir, no existen registros de complicaciones graves en el embarazo ni en el parto, no hay diagnósticos tempranos de discapacidad intelectual o física.
Durante su infancia, Lacey alcanzó los hitos de desarrollo esperables y, de hecho, con una inteligencia bastante importante. Asistió a la escuela, aprendió a leer, escribir, socializar. Además, fue descrita como una niña tranquila, educada y afectuosa, cosas que no son típicas de un Asperger. Es decir, normalmente los Asperger ya son detectados a partir de los 2 años, ¿no? Cuando son muy pequeños es difícil detectarlo, pero a partir de los 2 años ya empiezan a manifestar una serie de conductas que, bueno, ya explicaremos posteriormente lo que es exactamente ese síndrome y por qué no coincide con muchas de las características que tenía esta niña. Entonces, bueno, en su niñez y la preadolescencia no hay ninguna evidencia de encierro, negligencia, ni abandono. Todo lo contrario, es una niña que, como todas las demás, pues participó en actividades escolares y deportivas, como por ejemplo el voleibol, lo que indica que su coordinación motora, integración social y nivel de autoestima eran completamente normales. Y esto es crucial, ¿no? Desde el punto de vista legal y clínico, porque eso desmiente esa idea de que Lacey fuera desde siempre, como os comento, una persona tanto completamente incapacitada como con un trastorno de autismo. O sea, es que una persona con autismo es que no socializa de esa manera hasta los 14 años, quiero decir. O sea, que es que no, hay muchas cosas que no se corresponden realmente con la realidad, ¿no? Que tuviese algún tipo de problema efectivamente funcional en algún momento, por supuesto, pero de ahí a decir que se trataba de un autismo y demás, ¿con qué fundamentos? Porque un día la has llevado al médico y te han dicho que la niña puede tener un autismo. A ver, es lo que te digo, o sea, esas cosas no se detectan de un día para otro. Entonces, es verdad que el cambio de esta niña Lacey pues comienza de forma gradual y silenciosa de alguna manera durante la adolescencia, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que esto es según los testimonios posteriores de los padres, que en fin, y personas cercanas, es cuando Lacey parece ser que empieza a mostrar una ansiedad social intensa, ¿no? Que es básicamente un retraimiento progresivo y ciertas dificultades para manejar situaciones fuera del entorno doméstico, es decir, una ansiedad, pues eso como la copa de un pino, y este tipo de evolución no es infrecuente en algunos trastornos del neurodesarrollo o de lo que se conoce como el espectro ansioso, ¿vale? Pero eso no quiere decir que, ya os digo, es que nunca fue documentada de manera formal ni sostenida por profesionales de la salud, con lo cual no se puede hablar de un diagnóstico, claro. Entonces, bueno, claro, los padres afirmaron que Lacey fue diagnosticada con ese trastorno del espectro autista y fobia social severa, pero sin embargo este punto, ya os digo, es uno de los más problemáticos del caso, porque primero, no existe un expediente médico completo, continuo ni verificable que confirme, como os comento, un diagnóstico clínico formal y actualizado en un solo día. No se puede diagnosticar algo así y no hay constancia ni de evaluaciones periódicas, ni psiquiatras tratantes, ni terapias ocupacionales, ni planes de intervención. Es decir, los padres pasaron absolutamente de todo, como veremos posteriormente. Esto fue una situación trágica, no lo siguiente. En términos estrictos, lo que existe es la versión de los padres, ¿vale? Que es lo que yo quiero sobre todo recalcar. No una historia clínica sólida, que mucha gente ya ha contado, algunos youtubers incluso, ¿no? Es que tenía esto, tenía... Bueno, eso no está demostrado, o sea, en ningún momento se ha podido demostrar y de hecho no se corresponde, porque ya os digo que es que eso se ve desde que el niño tiene, a partir de 2, 3 años, es cuando ya se empiezan a notar una serie de conductas y esta niña hizo vida normal prácticamente hasta los 14 años, que es cuando empieza a tener ciertos problemas y aún así seguía invitando a sus amigos a su casa. Lo que pasa es que lo que tenía era como una edad por debajo de la que le correspondía, es decir, que cuando sus amigos ya empezaban a vivir una adolescencia básicamente normal y ya empezaban a interesarse por una serie de cosas típicas de esa edad, ella todavía pues le seguía gustando ver películas de Disney, hacerse. Invitaba a sus amigos a su casa a ver estas cosas y claro, los amigos le decían, no, que yo ahora mismo estoy interesado en otras cosas, en una moto, en una no sé qué. Entonces al final parece ser que, bueno, que llega a sufrir algún tipo de bullying y demás, pero bueno, eso ya os digo, bueno, pues está ahí.
puede ser que en algún momento, pues al ser tan infantil, pues algunos chavales ya se sabe que la gente es más mala que el hambre. Entonces, bueno, pues sí, pues es probable. Pero ya os digo, no hay ningún diagnóstico clínico seguro, con lo cual no se puede asegurar con certeza bajo ningún concepto que esta niña era autista, que tenía Asperger, o luego ya veremos que tenía otra característica que es la que describen los padres como síndrome de enclaustramiento. Luego lo veremos. La cuestión es que, bueno, parece ser que durante la secundaria la ansiedad de esta niña se va intensificando, ¿no? Se va intensificando porque la ansiedad es como todo, o sea, al principio empiezas a tener problemas de sueño, tal, y si al final no te tratas y tus padres no te llevan a un psicólogo, a un especialista y demás, pues al final la ansiedad se va intensificando de tal forma que te puede llevar a un grado de ansiedad muy severo, que yo creo más bien que todo va encaminado por ese tipo de problema más que por otra cosa. Entonces, a partir del 9º grado, sus padres, ¿vale? Porque esto en Estados Unidos es una cosa que sí que se puede hacer, la retiran de la escuela pública y optan por educarla en casa. Básicamente por eso, perdonad, alegando el tema de que la niña tenía mucha ansiedad, que incluso tenía agorafobia, que tenía miedo de salir a la calle, que patatín, que patatán. Y bueno, pues es que la sacan de la escuela, ya te digo, y la meten en casa aparentemente para estudiar allí. Entonces, legalmente, claro, pues esta decisión, como os comento, era válida en Luisiana, pero marcó un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una joven que si ya de por sí tiene una serie de problemas, pierde el contacto regular con sus docentes, con sus orientadores escolares, con trabajadores sociales, otros adultos que podrían haber detectado ese deterioro grave y, por supuesto, socializar en general con otra serie de niños, independientemente de su ansiedad. O sea, esto lo único que va a hacer es empeorar las cosas como se sucedió y muchísimo más, porque esto llegó demasiado lejos. Entonces, bueno, digamos que con el paso del tiempo, el aislamiento dejó de ser solo social y pasó a ser físico, ¿no? Lacey comenzó a pasar cada vez más tiempo sentada, inicialmente por comodidad y por evitar estímulos externos que le generaban ansiedad. Aquí aparece un elemento clave que es la diferencia entre una conducta, digamos, evitativa y una incapacidad física progresiva. Entonces, volvemos a hablar siempre de los padres. Entonces, no nos podemos fiar porque los padres no eran médicos y no tenían ni idea, ni eran quienes para diagnosticar nada, y menos cuando no han tenido, digamos, una cobertura profesional. Entonces, los padres sostuvieron que Lacey eligió voluntariamente permanecer en el sofá. Entonces, todos los expertos coinciden en que ninguna persona, al menos por decisión autónoma, permanece inmóvil durante años hasta desarrollar la patología tremenda y bueno, horrible, lo que le pasó a esta chica, úlceras abiertas, infecciones óseas y sepsis, sin que exista una grave falla de cuidado. Es decir, lo que hicieron estos padres es intolerable, innombrable, es decir, yo no sé cómo describirlo, pero desde luego es muy fuerte. Entonces, digamos que con el tiempo esa permanencia en el sofá que vemos ahí, imaginaos cómo está el sofá, bueno, pues claro, se vuelve permanente. Es decir, llega un momento que la niña ya, porque en un principio, pues sí, el sofá era como una especie de lugar de refugio para ella, pero poquito a poco, bueno, ella se levantaba, iba al baño, tal, pero llegó un momento en que ya ni eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, parece ser que en un principio los padres le llegaron a comprar una especie de váter portátil y demás, pero es que llegó un momento que ni eso, ¿vale? Entonces, ya os digo, la falta de movimiento lo que hizo fue generarle, evidentemente como le pasaría a cualquiera, una atrofia muscular severa, pérdida de fuerza, un dolor crónico que no nos podemos imaginar y una incapacidad real para levantarse sin ayuda. Entonces, a partir de ese punto, incluso si Lacey hubiese querido moverse, ya no podía hacerlo por sí sola. Es que no podía.
¿vale? Entonces este detalle es fundamental desde un punto de vista legal porque transforma la situación de rechazo voluntario por parte de la niña en una dependencia total del cuidador, ¿vale? Porque aquí es muy fácil echarle la culpa, no, es que es mayor de edad, como llegó a decir la madre, y ella decidió quedarse ahí y tal y cual. No me jodas, o sea, es que tela marinera. Entonces los padres alegan que intentan consultar con un psicólogo alrededor del 2010 sin la presencia de Lacey y que el profesional sugiere considerar hospitalización o atención especializada, que menos, es que era lo que necesitaba esta niña. Pero esa recomendación, por supuesto, no fue seguida en ningún momento por los padres, no buscaron hospitalización, no solicitaron evaluaciones domiciliarias, no recurrieron a servicios sociales, ni siquiera a cuidados paliativos o psiquiátricos, a pesar de que la pobre niña estaba claramente deteriorándose. Entonces, digamos que a lo largo de más de una década, estamos hablando de que la niña estuvo, o sea, ¿en qué cabeza cabe? 12 años, ¿vale? 12 años, básicamente en ese sofá, sin poder moverse, sin poder ir a por comida, haciéndose sus necesidades encima, sin recibir ningún tipo de cuidado, es decir, básicamente pudriéndose, porque esta es la palabra, pudriéndose en ese sofá que llegó, digamos, a derretirse literalmente en el sofá. Por eso digo que es un caso muy, muy, muy duro lo que tuvo que padecer esta niña. Además, la resistencia durante nada más y nada menos que 12 años en esas condiciones y con ese sufrimiento tan horrible, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Lacey permanecía sentada en el mismo lugar. Era alimentada, pero de forma totalmente irregular, es decir, pues de vez en cuando le acercaban allí algo y tal, pero es que eso no es suficiente. Es decir, una niña necesita desayunar, necesita comer, necesita cenar, necesita que la laven, necesita, o sea, necesita que la muevan, necesita muchísimas cosas que literalmente los padres se negaron a hacer. Es decir, se quedaron tan tranquilos y tan anchos viendo cómo su hija literalmente se iba pudriendo sola en ese sofá sin hacer absolutamente nada. Es decir, ellos seguían haciendo su vida tranquila y normal, seguían asistiendo, haciendo su vida social y demás, y todo esto sin la higiene adecuada, sin atención médica, rodeada de sus propios desechos, de forma que ya os digo, es que el sofá, como podemos observar aquí, se deformó hasta crear una cavidad donde su cuerpo, literalmente sus piernas, ¿vale? Como vemos en la imagen más dura que está tapada aquí concretamente, es que no tiene piernas. ¿Por qué? Porque las piernas están hundidas literalmente en esa cavidad del sofá y aparte pues os podéis imaginar en qué condiciones, ¿vale? Porque ya solamente por el hecho de no moverte, lo de que te salgan escaras es algo normal, pero si encima estás 12 años sin ningún tipo de cuidado y tal, es que te pudres literalmente hasta los huesos y demás. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo esto. Entonces, el cuerpo se queda parcialmente incrustado ahí y evidentemente empieza a sufrir una serie de lesiones por presión que se infectaron, que llegaron hasta los huesos, que se le salían de la piel literalmente y generaron una osteomielitis, que es una infección grave que sin antibióticos va a conducir inevitablemente a la muerte. Pero además, durante tanto tiempo, o sea, ¿cómo es posible? O sea, 12 años en la que literalmente se la estaban comiendo los bichos. Entonces, el 3 de enero del 2022, la individua esta llamada madre, Sheila Fletcher, llamó al 911 cuando Lacey llevaba ya años en una condición totalmente incompatible con la vida. Es que los padres la estaban viendo ahí, o sea, pudrirse y demás, y seguían los tíos saliendo, haciendo su vida normal, yéndose de vacaciones, es decir, o sea, una serie de cosas que son totalmente inexplicables, que no hicieran absolutamente nada ni se molestaran, o sea, ¿qué tipo de padres? Es que esto no es ser padre, o sea, esto es una cosa que de verdad es incomprensible a todas luces. Entonces,
La autopsia fue clara, murió de una sepsis causada por infecciones prolongadas y tanto que prolongadas, malnutrición y por supuesto una negligencia extrema, no lo siguiente. Es que la palabra negligencia extrema yo creo que en este caso se queda corta. Es decir, no hay una palabra concreta para definir una cosa así. Es decir, que la niña ni murió de autismo ni murió por ansiedad. Murió por abandono, literalmente, porque la dejaron ahí morir día tras día, pudriéndose sola en el sofá, estando ellos allí. Luego, además, el olor, o sea, vosotros imaginaos una niña que se está haciendo sus necesidades encima constantemente, que se está pudriendo el cuerpo, ¿vale? Que es como si realmente fuese un muerto que lo dejan ahí pudriéndose y demás, era el olor y tal. Pues yo no sé si es que se acostumbraron al olor o qué, yo es que no lo puedo entender, o sea, un abandono total por parte de los padres, es que es una cosa. Entonces, claro, desde el punto de vista legal, este detalle fue central, ya que, claro, o sea, solo faltaría, ¿no? En mayo de 2022 los padres fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado, una figura que en Luisiana incluye muertes causadas por negligencia extrema, cuando, claro, el responsable tenía un deber legal de cuidado. Y es que llegaron a manifestar con todos sus santos, diciendo que ellos eran padres pero que no eran cuidadores. Hombre, por el amor de Dios. Entonces, la fiscalía sostuvo que los Fletcher sabían que su hija estaba muriendo lentamente, y tan lentamente, 12 años, y no hicieron nada efectivo para evitarlo. Es que no hicieron nada, es que no le lavaban, no, o sea, es que es una cosa, no la alimentaban, no tal, o sea, y la pobre, es que no quiero ni imaginar, o sea, por lo que tuvo que pasar la niña, alguien que se quiere mover y no puede, o sea, es que tiene que ser esto increíble, vamos. Bueno, pues estas imágenes son duras, pero es que son así. O sea, esta es la imagen del sofá, todo eso que veis ahí hundido. Ahí es donde estaban las piernas separadas realmente. O sea, digamos que las piernas se encontraban dentro de este cubículo de aquí, que está lleno de desechos de lo que es literalmente, ya sabéis, o sea, heces, meos y todo tipo de líquidos de la supuración de las heridas, sangre, pus, sudor, o sea, en fin, eso era en fin, yo ya os digo, una cosa alucinante, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente la defensa intentó construir un argumento basado en la autonomía de Lacey y su supuesta negativa a recibir ayuda. Su supuesta negativa, porque esto ya os digo, es que es en todo momento lo que cuentan los padres. Y también no deja de llamar la atención que lo que es en el vecindario, de repente se deje de ver a la niña de un día para otro y nadie se preocupe por saber. Parece ser que en algún momento hubo alguien que efectivamente preguntó a los padres, oye, ¿cómo está Lacey y tal? Y los padres, pues de manera evasiva, no, todo bien y tal, no es que hace mucho tiempo que no la veo y tal. Y ellos como que intentaban evitar el tema. O sea, a mí no me jodas, ¿sabes? O sea, es que, en fin, son cosas que ya os digo. Entonces, claro, la fiscalía evidentemente desmontó esa narrativa señalando que una persona físicamente incapaz, desnutrida y cognitivamente deteriorada es que no puede ejercer una negativa válida al tratamiento. Es decir, ella no podía decir no quiero ayuda, es que no podía hablar, ¿sabes? O sea, es que los padres tenían la obligación legal de intervenir, incluso, aunque esto fuese cierto, contra la voluntad de su hija si su vida estaba en peligro. Y es que no es que su vida estuviera en peligro, es que lo suyo fue una muerte en vida, pero de las más atroces que se han visto. Para mí, desde luego, la peor. O sea, es que dejarla allí, en fin. Tras idas y vueltas procesales, en 2024 los Fletcher aceptan un acuerdo de culpabilidad, se declararon no contest a homicidio involuntario. Esto evitó un juicio conjurado, pero implicó el reconocimiento de responsabilidad penal. Y el 20 de marzo de 2024 el tribunal los condenó a 40 años de prisión a cada uno, con 20 años efectivos y 20 años suspendidos, más libertad condicional posterior de 5 años. Y el juez declaró que la sentencia no era por una mala decisión aislada, sino por años de omisión consciente. Es que lo que hicieron estos padres es cruel, inhumano, y es que no hay palabras para describirlo, ¿no?
Entonces, claro, esto se convierte en un símbolo de cómo una negligencia prolongada puede ser, por supuesto, tan letal como la violencia directa, pero muchísimo peor. O sea, porque es que, ¿qué quieres que te diga? Si tengo que elegir entre una muerte rápida y una muerte de esta forma, ¿qué queréis que os diga, no? Y de cómo el discurso del respeto a la autonomía, que es lo que en un principio dicen, bueno, es que ya era mayorcita. Hombre, por favor, ¿sabes lo que te digo? Entonces, puede convertirse en una coartada, entre comillas, para el abandono, cuando ya os digo que es que no existe supervisión ni médica ni legal. Con lo cual, ya os digo, o sea, es que no puede ser. Entonces, claro, ¿cuándo empieza a suceder realmente esto y de qué manera realmente va ocurriendo este deterioro tan grave, ¿no? Que no se puede, ya os digo, decir, oye, mira, no, es que la niña no quería. Porque ya a partir de finales de la década del 2000 es cuando efectivamente Lacey y su vida quedan reducidas a ese solo espacio físico, que era ese sofá de cuero en la sala de estar de la casa familiar. Y ya os digo, es que no fue un encierro inmediato ni brusco, sino el resultado de una combinación letal de ansiedad no tratada, dependencia progresiva y sobre todo de esa omisión sistemática, sin ninguna duda, de cuidado por parte de quienes tenían la obligación legal y moral de proporcionarlos, ¿no? Entonces, al principio, bueno, pues permanecer sentada durante largos periodos pudo parecer una extensión de su retraimiento social. Sin embargo, el cuerpo humano pues no está diseñado para la inmovilidad prolongada. Entonces, es que en otros casos, en cuestión de semanas o meses, la falta de movimiento comienza a provocar rigidez muscular, pérdida de fuerza, dolor articular e incluso disminución de la circulación sanguínea. Entonces, en el caso de Lacey, este proceso, esto fue lo más grave de todo, no fue interrumpido. No hubo fisioterapia, movilización asistida, cambios posturales, que ni siquiera se dignaron a cambiar a la niña de postura, a contratar a una enfermera que se hiciese cargo, porque dices tú, en el peor de los casos de que unos padres no quieran hacerse cargo de su hija que se está pudriendo en sus narices, contrata a alguien que la cuide, por el amor de Dios. O sea, es que son cosas, o sea, ya os digo, ni cambios posturales regulares, ni intervención médica. Entonces, con el tiempo, ya os digo, es que ya no se trata de ese síndrome de enclaustramiento, es que básicamente levantarse dejó de ser difícil y pasó a ser físicamente imposible. Pero lo peor de estos casos es que las capacidades cognitivas, el cerebro permanece perfecto, es decir, tú eres consciente de lo que te está pasando y no puedes hacer absolutamente nada. Y aún encima, si ves que tus padres, o sea, es que literalmente se la sudó, o sea, así de claro lo voy a decir, o sea, es que les dio exactamente igual. Entonces, durante esos años Lacey dependía por completo de sus padres para comer, para hidratarse, para higienizarse y para recibir atención sanitaria. Entonces, como os comento, cuando se realiza la investigación, se dan cuenta que, primero, la alimentación era irregular, es decir, se la daban unas veces sí y otras veces no. Cuando se iban de vacaciones un mes, la niña estaba ese mes que ya veremos luego que se llega a comer los cojines del sofá. O sea, es que es una cosa alucinante. Y era irregular y claramente insuficiente. Y esto ya la conduce de por sí también a una desnutrición severa y crónica. Es decir, tenemos una falta de proteínas, de vitaminas, de minerales, que lógicamente aceleró esa atrofia muscular ya de por sí y debilitó de una manera que no os podéis ni imaginar su sistema inmunológico, dejándola incapaz de combatir infecciones. Y aún así, mucho me parece soportar durante 12 años en estas condiciones, ¿eh? Mucho me parece. Como os comento, es que las condiciones higiénicas, que esto es lo que ya es una cosa inexplicable, eran extremas. Porque es que defecaba y orinaba en el mismo lugar donde permanecía sentada. Y los intentos de limpieza, vuelvo a repetir, según los padres, se limitaban básicamente a colocar toallas o paños absorbentes. Bueno, yo no sé si podéis ver aquí, como os comento, vuelvo a repetir, el agujero donde se ve, donde hay, eso es como un alcantarillado, o sea, es una cosa alucinante, vamos, o sea, paños absorbentes y tal, pero ¿qué me estás contando? O sea, por el amor de Dios, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿esto qué provoca? Pues entre otras cosas la aparición de úlceras por presión, como habíamos comentado,
lesiones que se desarrollan cuando esa piel y tejidos blandos son comprimidos durante largos periodos entre el hueso y una superficie dura. Entonces, en un contexto de inmovilidad, humedad constante, porque claro, es lo que te digo, ahí había una mezcla de líquidos humanos que no nos podemos ni imaginar. O sea, estar un cuerpo en esa situación y luego mala nutrición, pues estas úlceras evolucionan rápidamente a ser heridas profundas. Es que tenía literalmente unos agujeros que podías meter la mano, ya te digo, hasta el hueso, hasta que llegó un momento que fue el propio hueso el que ya se salía de la carne. O sea, es algo alucinante. Entonces, en el caso de Lacey, además, es que esto es muy, o sea, yo ya te digo, o sea, no, en este caso ni siquiera es lo que os digo, me dan ganas de llorar porque siento tanta ira y tanta rabia porque alguien permita algo así que no es ya llorar, o sea, es la impotencia de decir, pero ¿cómo alguien puede ser tan inhumano? ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Y más tratando a sus padres. Entonces, es que las úlceras de Lacey no solo se infectaron, sino que progresan de tal forma que llegan, como os digo, hasta afectar músculo y hueso, causando esta osteomielitis, que es una infección ósea extremadamente dolorosa y potencialmente mortal. O sea, el dolor que tuvo que padecer esta niña y al que sus padres permanecieron ajenos es una cosa que de verdad me pone del hígado. O sea, es que me pone malísima. Digo, ¿cómo es posible? Porque esta chica, el hecho de que no se pudiese mover, no por un síndrome de claustramiento como se cree, sino simplemente porque al estar tanto tiempo sin moverse, pues lo que os digo, pierde esa fuerza y tal, pero la tía tiene la cabeza perfectamente. Entonces, el padecimiento y el sufrimiento que tenía que estar sufriendo, pudriéndose viva, no nos lo podemos ni imaginar, ¿vale? Entonces, aparte de ser dolorosa, es por supuesto potencialmente mortal. Aquí tenemos a Lacey, esta niña de aquí, ¿vale? En su equipo de voleibol. Con lo cual es lo que os comento, es que no es típico de un niño autista, ya os digo. Pero bueno, es otra de las muchas imágenes que vamos a ver, al igual que otras en su colegio y demás. Bueno, la cuestión es que, claro, es que estamos hablando que sin antibióticos, cirugía ni cuidados especializados, la infección lo único que hace pues es avanzar durante años, demasiados para mi gusto aún encima, y la autopsia reveló que algunas heridas eran tan profundas como os he comentado que es que exponían el hueso y el tejido circundante estaba literalmente necrosado. O sea, qué sufrimiento humano, macho. Qué sufrimiento humano. Delante de sus padres. ¿Vale? Aparte que es que no nos podemos imaginar cómo tiene que oler eso. Que no puedo entender de ninguna manera un comportamiento así, viendo a tu hija ahí como si no estuviera. Literalmente como si no estuviera. O sea, cuando es que la niña, yo, en fin, ¿no? Y ya os digo, es que el sofá mismo se convirtió en una evidencia material del abandono. El cuero se desgastó, el relleno colapsó y se formó una cavidad, como habéis visto, donde el cuerpo de Lacey quedó parcialmente incrustado. Es decir, es que las piernas, ya os digo, las piernas concretamente quedaron ahí. Y de hecho, os voy a decir una cosa, o sea, llegó a ser tan profundo el hoyo que llegó, es que esto, o sea, en fin, es ya muy fuerte. Llegó a llegar, digamos, a abrir en el suelo, digamos, una cavidad donde se iban hundiendo las piernas, y esto hizo que llegase, digamos, a lo que era pues una especie de lo que es el trastero, el desván, llámale X, y entonces las ratas y otra serie de insectos y bichos empezaron a morderle también las piernas y demás. O sea, imaginaos, es que esto no se puede imaginar. Esto no se puede imaginar. O sea, por eso os digo que hay alguna película, hay algún libro sobre esto, pero es que la realidad supera la ficción, no lo siguiente. O sea, es que ya esto es una cosa, ya os digo, que en fin. Entonces, ya os digo, es que no se trató de una metáfora. Realmente su cuerpo se adaptó anatómicamente a la forma del sofá. Y a daros cuenta que algo que solo ocurre tras años de presión constante. Como os comento, humedad, desechos corporales, falta de ventilación. Convierten el entorno en un auténtico foco de infección.
Y no os podréis imaginar cuando los servicios de emergencia llegaron en 2022, describieron ese olor insoportable, indicativo de putrefacción y acumulación bacteriana prolongada. Lo que vieron allí esos hombres, ¿vale? Tanto las autoridades como el forense, no lo han olvidado en su vida. Y de hecho, el forense tuvo, parece ser, y según los informes, un forense que había visto de todo, un sufrimiento que estuvo durante varios días muy mal y tuvo que estar en tratamiento. Un forense, ¿eh? O sea, imaginaos lo que tuvieron que encontrarse en esa escena, que no me lo quiero ni imaginar. Eso no lo olvidas en la vida. O sea, en la vida, por muchas cosas que hayas visto. Entonces, o sea, lo que está claro, o sea, y es que es súper importante esto, insisto, subrayar que en este estado no pudo pasar desapercibido para los padres. Es que no hace falta decirlo, porque no es ni una enfermedad súbita ni un deterioro rápido. Cada úlcera, cada pérdida de peso, cada signo de infección fue una señal visible de que Lacey estaba muriendo lentamente, y tan lentamente. Desde el punto de vista legal, esta continuidad temporal fue clave, porque es que no estamos hablando de un error puntual, sino de una conducta omisiva total e absoluta, sostenida durante más de una década. ¿Qué mentalidad hay que tener para hacer algo así? Es que cuando Lacey murió el 3 de enero de 2022, su cuerpo pesaba alrededor de 43-44 kilos, que eso al final es lo de menos. Pero es que presentaba una infestación de insectos y signos claros, como os comento, de sepsis. Para los que no lo sepáis, la sepsis es una respuesta extrema del organismo a una infección, que no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado final de varias infecciones que no han sido tratadas durante un largo periodo. Entonces, para la Fiscalía esto demostraba que hubo tiempo más que suficiente para intervenir y salvarle la vida, vamos, sin ninguna duda. Bueno, aquí la tenemos en el anuario del colegio, ya está señalada, no hace falta que os lo indique, y luego cuando se gradúa, porque es lo que os digo, es que fue una niña que, en fin, es que no sé ya qué más decir, o sea, entonces... infestación de insectos, es que tenía literalmente gusanos en el pelo, ¿vale? Literalmente. Claro, porque eso cuando se pudre actúa exactamente igual que cuando te mueres, o sea, en un cuerpo podrido. Yo no sé si os recordáis precisamente el caso de la película Seven, no sé si la habéis visto, pero es una película muy famosa de Brad Pitt y bueno, Kevin Spacey, que bueno, en fin, y es una película pues también, bueno, que es muy buena y que en su día pegó un pelotazo y tal. Y una de las, a ver, es que tampoco quiero hacer spoiler, pero vamos, una de los métodos, porque se trata de un asesino en serie que, bueno, lleva a cabo una especie de asesinatos, y uno de ellos precisamente es tan cruel, algo similar, que es dejar a un cuerpo literalmente ir pudriéndose, pero mantenerlo con vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero es que es durante un año. Aquí estamos hablando de 12 años y delante de tus propios padres, ¿vale? O sea, que es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, el proceso judicial pues se construyó precisamente sobre esta idea de tiempo y conciencia. O sea, en mayo de 2022 estos dos fueron arrestados y acusados, ya os digo, de asesinato en segundo grado, y básicamente la Fiscalía lo que enfatizó fue, primero, que los padres tenían recursos económicos y acceso a servicios médicos suficientes. Entonces no se entiende cómo no tomaron ninguna medida. En segundo lugar, que comprendían, por supuesto, la gravedad del estado de su hija, porque ambos trabajaban, y no trabajaban en cualquier sitio, tenían una posición importante, eran personas con trabajos importantes, bien vistas en la comunidad, que además eran los típicos católicos de estos que van a iglesias, no sé si evangelistas o bautistas o algo así, me da igual, pero que eran muy bien vistos en la comunidad. Y aún así decidieron no actuar de manera efectiva, pero ni de manera efectiva ni no efectiva. Es que decidieron ignorarlo por completo. O sea, eso no se le hace ni, es lo que te digo, o sea, ni a un animal. Es decir, la defensa es que además intenta argumentar
que Lacey era una adulta y que rechazaba activamente la ayuda. ¿Pero qué va a rechazar si no puede ni moverse, señor? Si es que lo único que puede mover son los ojos, la pobre mujer. Y que forzarla, según ellos, habría sido traumático. ¿Más traumático que dejar pudrir a una persona en vida? Por el amor de Dios, o sea, ¿pero qué defensa es esa? ¿Pero cómo se puede defender a alguien que ha hecho algo así? Entonces, claro, este argumento precisamente se debilitó ante los informes médicos. Es decir, una persona con infecciones óseas, desnutrición severa, movilidad nula, es que no puede ejercer, a por mucho que quiera, una negativa ni informada porque no puede hablar, ni válida. O sea, es que además estamos hablando de que esta ley de Luisiana permite precisamente y exige la intervención cuando una persona vulnerable está en peligro vital e incluso contra su voluntad. Entonces, esta excusa barata que están dando aquí los defensores y demás y los padres, que la mitad de las cosas que decían se las estaban inventando porque realmente pasaron literalmente y lo que hicieron no tiene nombre, pues ya me diréis tal. Entonces, bueno, parece ser que el caso sufre un revés procesal en 2023 cuando un juez desestimó temporalmente los cargos por cuestiones técnicas, que ya me dirás tú, pero un gran jurado volvió a imputar a los padres reforzando la acusación ante la contundencia de las pruebas forenses y el impacto público del caso. Entonces aquí, claro, a la defensa no le quedó otra que optar por negociar. Es que me parece muy triste llegar a este punto. Que la defensa tenga que optar por negociar. Es que no tenéis que tener esa opción ni de negociar ni hostias. O sea, ¿qué queréis que os diga? Entonces, claro, luego es cuando aceptan el acuerdo, no sé qué, aceptamos una responsabilidad penal con tal de que no haya un juicio y de igual, básicamente para evitar lo que es una condena perpetua pues, por ese asesinato en segundo grado. Entonces, al final, pues sí, bueno, pues 40 años de prisión para cada uno, lo de siempre, ¿no? Y luego, pues, una cantidad irrisoria de indemnización de 300.000 euros y tal, y el juez llega a destacar en su racionamiento que Lacey no murió por una enfermedad incurable, sino por una combinación de abandono, negligencia y decisiones reiteradas de no intervenir, dejando claro que el respeto a la autonomía no se puede utilizar bajo ningún concepto como excusa cuando una persona está claramente, y los padres lo sabían, incapacitada y muriendo en tu cara, y la condena estableció un precedente moral y jurídico. Dejar morir lentamente a alguien bajo tu cuidado es una forma de violencia extrema, no lo siguiente. Y es que es más, vamos a entrar ya a ciertos detalles, por eso os digo que los que seáis especialmente sensibles, de lo que realmente encuentra el forense y que son cosas que os podéis imaginar, que es que no olvidó en su vida, que es que tuvo que estar a tratamiento psiquiátrico el médico, o sea, que no hablamos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, bueno, aquí tenemos también la casita, que era una casa muy mona y todo eso, ya veremos alguna otra imagen, pero claro, ¿qué es lo que se encuentra en el forense? Pues un ejemplo extremo y prolongado de deterioro corporal por inmovilidad absoluta, ya os digo, agravado por esa desnutrición crónica, esa falta total de higiene, esa ausencia total de atención sanitaria, esa negligencia ultra mega prolongada. Y ya os digo que es que esto en ningún momento es imprevisible, sino una cadena patológica progresiva que es perfectamente conocida por la medicina y completamente evitable con cuidados básicos, que es que, ya te digo, o sea, pasarlo todos los días una esponjita con tal, moverle los brazos, o sea, lavarle, o sea, yo es que, no, ya te digo. Entonces, el cuerpo humano necesita movimiento constante para mantener funciones esenciales. Circulación sanguínea adecuada, oxigenación de tejidos, tono muscular y drenaje linfático. Entonces, cuando una persona permanece sentada o acostada durante periodos prolongados, se comienzan a producir cambios fisiológicos negativos, y esto es ciencia. Entonces, en el caso de Lacey, la permanencia constante en posición sentada durante aproximadamente 12 años desencadenó semejante proceso de atrofia muscular severa, que los músculos, al no ser utilizados, empiezan. Aquí lo que yo os quiero contar es el proceso, ¿no? El progreso que lleva a lo que llevó, ¿no? Reducen su tamaño y su fuerza, lo que termina provocando una debilidad extrema. Y esta atrofia ya llega a un momento que no solo afecta a las extremidades,
sino también a los músculos posturales respiratorios y al sistema cardiovascular. Es decir, conforme la atrofia avanzaba, es que el hecho de levantarse se volvió doloroso, luego difícil y finalmente imposible. Y mientras los padres lo están viendo, a partir de ese punto, Lacey dejó de ser una persona con conducta evitativa, es decir, es imposible que ella, ya os digo, como decían los padres, es que ella no dejaba ayuda, ella evitaba que no sé qué, venga, por donde yo me sé, os vais a meter pedazo de capullos, ¿vale? O sea, es que hay que tener tela marinera. Entonces, no, es que ella no quería, pero ¿qué me dice? O sea, en fin, la cuestión es que, bueno, pues es que ya os digo, a partir de este punto deja de ser eso, una persona con esa conducta evitativa, según manifiestan los padres, y pasa a ser una persona completamente dependiente. Pero es que eso lo ve cualquiera con dos dedos de frente. No me digáis con los padres que están allí un día y otro también, no se dan cuenta de, no, es que como no se deja. Hombre, por el amor de Dios. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que era incapaz de cambiar de postura por sí misma. Y médicamente esta transición marca un punto crítico. Cuando un paciente no puede movilizarse, la responsabilidad del movimiento pasa íntegramente al cuidador. Y ellos decían, no, que no somos cuidadores, somos padres. La madre que os parió. ¿Vale? Porque es que eso va implícito en un padre. Un padre tiene que ser también cuidador. Es que va implícito, joder. Entonces, no hacerlo constituye, es que no solo una negligencia grave, sino una falta de humanidad, una falta de todo lo que podamos decir aquí, que es que nos quedamos cortos hoy, nos quedamos cortos. Porque la inmovilidad sostenida genera otro fenómeno bien documentado, como hemos dicho, que son esas úlceras por presión también llamadas escaras. Esto le pasa, y lo hemos visto, a muchos ancianos y muchas personas que también permanecen mucho tiempo sentadas porque tampoco se pueden mover y dependen de muchos que están en residencias y demás, de que los enfermeros pues les estén cambiando de postura, les hagan curas y demás, y aún así les salen úlceras igual. Pues imaginaos en una chica tan joven, o sea, estas cosas... que cuando falleció tenía 36 años. Estamos hablando desde que se metió ahí. Es que, en fin, yo ya os digo, es una cosa que es alucinante a todas luces, ¿no? Entonces, claro, digamos que estas lesiones se producen cuando una zona del cuerpo se comprime, ya os digo, entre un hueso y esa superficie dura durante horas o días, interrumpiendo lo que es literalmente el flujo sanguíneo. Sin oxígeno ni nutrientes, la piel se muere, básicamente. Ya os digo, todo esto es ciencia, ¿eh? O sea, no es algo que yo me estoy inventando, es ciencia. Entonces, en fases iniciales las úlceras son superficiales, pero claro, si no se tratan, pues avanzan a campas profundas, es que literalmente se hace un agujero, afectando tejido subcutáneo, músculo y finalmente huesos, que llegue, que puedas meter una mano y tocar el hueso, que no me jodas. ¿Vale? Entonces, en el cuerpo de Lacey, las úlceras no fueron tratadas en ninguna de sus etapas. Y esto además sumándole la humedad constante, que es lo que me parece ya más degradante y más tal para un ser humano, provocada por su propia orina y heces, combinada con fricción, falta de limpieza, mal estado nutricional, todo esto aceleró su progresión. La piel se maceró, se rompió y dio paso a heridas abiertas profundas, algunas de ellas, ya os digo, con exposiciones es que se le salían los huesos. Este tipo de lesiones, ya os digo, es que además no solo son extremadamente dolorosas, es que es una puerta de entrada directa a las bacterias. Lo que tuvo que sufrir, porque es que ella, y ni siquiera podía manifestar la pobre ese sufrimiento, ni siquiera podía decir, ayudadme por favor, nada, no podía, pero es que era obvio, y no se la ayudó. ¿Vale? Entonces, cuando las bacterias alcanzaron ese hueso, llegó a esa condición de la que ya hemos hablado, que es esa infección ósea grave, que es la osteomielitis crónica, como la que presentaba Lacey, y que ya os digo, es que no aparece en días ni semanas, se desarrolla a lo largo de meses o años, pero es que estamos hablando de unos años que yo no sé cómo la pobre chica aguantó en esa situación, con ese sufrimiento durante tantos años, y esto es algo que también son cosas que me pudren, porque cuando estamos en una situación de estas, es que a veces es preferible decir, mira, ya que tus padres no van a hacer nada y que te van a dejar morir, cuanto antes mejor, porque es una cosa que de verdad yo
que los que se merecen tal son ellos. Yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, pero vamos, es que les deseo lo peor, no lo siguiente, una persona así. Pero es que, ya os digo, la piel se maceró, se rompió, dio paso a heridas abiertas profundas, y en fin, que es que, ya os digo, sin antibióticos intravenosos ni cirugía, esto es casi siempre fatal. Produce dolor intenso, destrucción del tejido óseo, fiebre incluso intermitente y una sobrecarga constante del sistema inmunológico. Es que si a esto le sumas esa desnutrición severa y prolongada, pues estamos hablando de que la niña, claro, termina teniendo un peso incompatible con una adultez sana. Bueno, hablamos de una niña, es que realmente llegó a cumplir 36 años, pero como llevaba 12, digamos, allí estamos hablando de que con 24 años se supone que fue cuando empezó el proceso. Entonces, es que es una cosa. En términos forenses, la desnutrición no fue una consecuencia secundaria, sino un factor central que aceleró todos los demás procesos patológicos. Porque aquí hubo una combinación terrible de inmovilidad, heridas infectadas, o sea, todo, ¿no? Que hasta que se lleva a esa sepsis, que es una infección generalizada, causa oficial de la muerte. Joder, muchas personas tienen sepsis, pero, coño, no de esta manera y no por estos motivos. Entonces, ya os digo, es esa respuesta sistemática descontrolada totalmente del organismo frente a una infección. Y es que lo suyo no era una infección, era lo siguiente, ¿no? Entonces, ya os digo que es que lo peor de todo es que no es repentino. Que es que si tú no estás tratando esas infecciones, pues al final se terminan diseminando y producen un fallo multiorgánico, un colapso circulatorio y finalmente la muerte. Y esto fue lo que pasó finalmente en la fase final de un proceso de abandono de años, que no fue una complicación, ya os digo, inesperada, que fue esa sepsis, y además esa infestación de insectos, tejido necrosado y signos claros de que el cuerpo había estado expuesto a condiciones insalubres, como os comento, con sus propias necesidades y además durante un periodo prolongado. Bueno, aquí veis a los padres tan felices, tan sonrientes, haciendo su vida como si nada, en esa casa tan maravillosa y tan bonita, que luego cuando entras ahí esto tenía que tirar para atrás a cualquier persona normal, como os comento. Y estábamos hablando de eso, o sea, una infestación de insectos o sea, en fin, claro, estos hallazgos permiten a los peritos reconstruir la cronología de ese deterioro físico y confirmar que la muerte era completamente, repito, evitable con unos cuidados mínimos. Es que ya no os estoy diciendo que estés las 24 horas del día, tal, que yo desde luego si se tratase de mi hijo sí, pero unos cuidados mínimos. Joder, que la cambiéis de postura, que le paséis la esponjita con el jabón, que la sequéis, que tal, que le mováis, no sé, y ya os digo, si no lo queréis hacer, contratad una enfermera, coño, que os lo podéis permitir. Una alimentación adecuada, atención médica, es que nada, nada, nada. Entonces, ya, desde el punto de vista médico-legal, este conjunto de hallazgos desmonta cualquier argumento de enfermedad inevitable o muerte natural, como decía el padre, no, es que ella no quería y como era mayor, pues venga, hombre. Entonces, además no mostraron ningún tipo de, o sea, ya te digo, o sea, no os creáis que estaban ahí, sí, al principio cuando fueron detenidos el padre no manifestó ningún tipo de dolor ni de sentimiento de culpa y tal, luego sí, parece ser que en el juicio, como pasa siempre, se pusieron a llorar como descosidos, no, nosotros queríamos muchísimo a nuestra hija, pero no sé qué, venga, hombre, cuéntame otra, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, que ya os digo, que es que no me sirve, o sea, eso de que no, que si el autismo, que si no se dé, que no murió por autismo, ni por ansiedad, ni una condición neurológica incurable, que no, ¿vale? Que murió por unas patologías relacionadas con una falta de cuidado humano básico, que ya te digo, con que hubiese sido básico, la niña podría haber sobrevivido y merecía no solamente ese cuidado humano básico, sino mucho más, ¿vale? Entonces, cada una de las lesiones observadas constituye por sí sola un indicador de negligencia, pero de nivel, y que juntas conforman un patrón de abandono extremo prolongado. Pero abandono, ya os digo, es que es como si no estuviera. Como si no estuviera. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible cuando tu hija tiene bichos?
en la cabeza, aparte de las piernas, claro. Pero las piernas es que ni se le veían, porque las tenía, como os comento, hundidas hasta tal punto en ese valle que había llegado. Eso era una fosa séptica, tío. O sea, lo que se había creado aquí era una fosa séptica que llegó a traspasar el suelo por aquí debajo y llegar a la parte al bajo de la casa. O sea, y claro, en esas partes bajas de la casa, en este tipo de sitio, pues hay todo tipo de animales, de roedores y tal, que aún encima, o sea, es que no me quiero ni imaginar qué sufrimiento que te estén aquí mordiendo, ratas o lo que sea, por el amor de Dios, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces, ya os digo, es que poco más se puede decir, la verdad, o sea, eh, mm, digamos que en contextos forenses se considera que cuando una persona presenta este nivel de deterioro, el sufrimiento brutal ha sido prolongado, consciente y progresivo, que estuvo viva, y tengo que decirlo y lo siento mucho, lamentablemente, estuvo viva durante gran parte de este proceso, experimentando un dolor inimaginable, incomodidad, un deterioro físico continuo. Ver que tus padres, o sea, yo es que no sé qué se le podría pasar por la cabeza a esta niña, de verdad, ¿eh? O sea, yo intento decir, pero vamos a ver, o sea, ¿qué se le pasaría por la cabeza? O sea, gritando por dentro, estoy aquí, por favor, ayudarme, y que te ignoren de esa manera. O sea, es algo que de verdad no, o sea, me supera tanto que ya te digo, es que no, es una indignación, una rabia, unas ganas de agarrar a esta gente del pescuezo, y yo no sé, o sea, es que es una cosa que ya os digo, que fue particularmente relevante desde luego, que habiendo sido evitable que no se hiciera nada, ya os digo, es que además una vida, ya os digo, sostenida en unas condiciones que llegaron a ser incompatibles ya con la dignidad humana. Es que ya es con la dignidad humana. Es que esto fue incluso más prolongado y más largo que el hecho de un judío que estaba en un campo de concentración, tío. O sea, os lo digo así, o sea, es que fueron 12 años de sufrimiento insoportable. Entonces, esto lógicamente es uno de los pilares centrales de esa condena penal, porque es que hay un nexo claro, causal directo, entre la omisión de cuidados por parte de los padres y la muerte de la chica. O sea, en términos jurídicos, la medicina forense transformó una historia doméstica cerrada, que además, ¿cómo es posible que nadie, vecinos y demás, en una pareja que era muy conocida, que todo el mundo sabía que tenía una hija que de repente, ya os digo, desaparece, nadie sabe nada de ella, nadie pregunta, es que son cosas que nadie se explica, que sí, un señor pregunta un día y así de manera básica, no, sí, está bien, tal. Está bien, pero ¿dónde está? Porque yo hace años que no la veo. Claro, o sea, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Yo es que ya os digo, mi mente no llega a entender esto, ¿no? Entonces, esa historia doméstica cerrada es una evidencia objetiva, medible y jurídicamente irrefutable de asesinato por negligencia, pero vamos, como la copa de un pino extrema, ¿no? Lo siguiente, si hay alguna palabra superior a extrema. Entonces, volvemos a repetir, una perspectiva médico-forense estricta, el fallecimiento de Lacey Ellen Fletcher constituye un caso paradigmático de muerte por negligencia prolongada asociada a inmovilidad crónica, desinstrucción proteico-calórica severa, lesiones por presión avanzadas, infección sistémica, y el cuadro clínico observado en la autopsia no corresponde a una patología primaria inevitable, sino a una cascada fisiopatológica inducida únicamente por los padres por esa falta de cuidados básicos durante ese periodo tan prolongado, estimado en más de una década, nada más y nada menos. Y como comento, la inmovilidad prolongada es un factor etiológico que está muy bien documentado en medicina interna y en geriatría, como se estaba contando. Con la gente anciana esto se ve mucho. Los ancianos que tienen escaras y los tienen que mover y les tienen que curar las heridas. Y aún así es imposible evitarlas, pero por lo menos que no vayan a más. Pero es que raramente se observa con tal severidad encima en una persona adulta joven. Esa permanencia casi constante en posición sentada, pues ya os digo, es que por desuso al final
es una pérdida progresiva total de todo, de masa muscular esquelética, de fuerza, de acortamiento muscular, alteraciones articulares, pérdida funcional acumulativa, limitación inicial conductual, psicológica, que produce una incapacidad motora estructural irreversible, ¿no? Donde ya llega un momento que el paciente deja de ser parcialmente autónomo y aparte de tener una dependencia total, es que yo creo que ya, por supuesto, había llegado un momento que era imposible salvarla, ¿no? Lo que genera un deber absoluto de cuidado por parte del entorno responsable. O sea, especialmente las lesiones en las zonas óseas fueron en la región sacra, glútea y posterior de muslos, porque fue la parte que quedó hundida en esa fosa séptica, porque para mí era una fosa séptica, e interrumpió de manera sostenida la perfusión capilar. Entonces, esa isquemia tisular resultante condujo a la formación de esas heridas en estadio 4, que es el grado más avanzado según la clasificación clínica, porque es una destrucción completa y absoluta de todo lo que es el cuerpo humano en general, piel, tejido subcutáneo, músculo, hueso, así que, o sea, que es que estamos hablando de años sí, en fin. Entonces, este entorno descrito, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, es que es volver a repetir lo mismo: la humedad, la maceración cutánea, fricción, la falta de higiene, la ventilación, patatín, patatán, pues es eso. O sea, hay una colonización letal bacteriana, polimicrobiana de las heridas, que entonces ya llegamos, pues eso, lo que te digo, a esa infección de los huesos, a ese proceso patológico, a esa ausencia absoluta de un tratamiento efectivo, de antibióticos, o sea, es que estamos hablando de que esta osteomielitis no tratada es una condición pues de alto riesgo vital, como finalmente pasó, porque produce una bacteriemia persistente, aparte de otras muchas cosas, como ya hemos dicho, que son una vergüenza y que cuando llegaron allí yo no quiero ni imaginar, ya os digo, lo que se tuvieron que encontrar. Dijeron que nada más entrar el olor los echó para atrás. O sea, es que no me extraña. Y bueno, básicamente creo que no, es que tampoco tengo mucho más que decir, porque ya se ha dicho todo y lo que no se ha dicho se da por hecho. Entonces es lo que os comento, o sea, es algo degradante, no hubo ningún respeto ni por la vida, ni por la integridad, ni por la dignidad, o sea, ni posición de garante en ningún momento, solo una cadena de omisiones una tras otra relevantes, ¿no? Lo siguiente, que les permitió a los individuos estos conscientemente abstenerse de actuar, teniendo ese deber jurídico de hacerlo, con esa comisión por omisión grave, omisión impropia, una categoría en la que el sujeto no produce directamente el resultado lesivo mediante una acción, pero la permite por una inacción, o sea, por una inacción, ya os digo, y es que en este caso la posición de garante surge cuando una persona tiene la obligación legal específica, y ya no solo legal, es que es tu hija. Es que es tu hija, es que ya la ley me importa un pito. Es que estamos hablando de personas humanas, señores. ¿Cómo es posible? Entonces, es que ya la ley me la trae al pairo. Entonces, es que tienes que proteger a esta persona. ¿Vale? Porque en términos legales es un bien jurídico, proteger un bien jurídico ajeno. No estamos, es que no podemos tratar a esta pobre niña como un bien jurídico. O sea, es que es una persona. Y estos individuos, la tal Sheila y Keil Fletcher, que eran garantes por vínculo familiar, por convivencia, por asunción fáctica del cuidado, porque eran sus padres, porque es que eran responsables al 100%, independientemente de que esta niña fuera legalmente adulta, y que estaba en esa incapacidad material y que reactiva y refuerza ese deber de cuidado, o sea, donde la autonomía formal ha desaparecido por completo, cuando no puede ni satisfacerse por sí misma lo que son sus necesidades vitales básicas. Es decir, me vais a perdonar, pero es que ya os digo, y además durante días y días y meses y años, y venga, y otro día y otro día y otro día, o sea, que es que
mm, te quiero decir que esto no es repentino, joder. Entonces, que sí, que podría ser, según los padres, que en un primer estadio, pues una conducta evitativa asociada a la ansiedad, bueno, pues motivo de más, ¿no? Para ayudarla o llevarla a un profesional. Entonces, al final, la inmovilidad prolongada pues produce ya una incapacidad física total, clínicamente verificable. Y ya os digo, es que estamos hablando de una infracción directa y muy grave de ese deber de garante y esto, desde luego, es el inicio de una responsabilidad penal plena, porque hay una existencia de un deber jurídico de actuar, una posibilidad real de evitar el resultado y una equivalencia normativa entre la omisión y la acción típica, que son tres elementos que en este caso se encuentran claramente acreditados. Porque el deber jurídico deriva no solo del vínculo parental, sino del hecho de que los padres controlaban completamente el entorno, los recursos y las decisiones médicas. La posibilidad de votar el resultado está totalmente demostrada por la propia naturaleza de las patologías que causaron la muerte de esta chica. Entonces, esta omisión prolongada produjo el mismo resultado que habría producido una acción violenta directa, la muerte. ¿Y qué muerte, señores? ¿Qué muerte, qué deterioro, que con un conocimiento total por parte de estos individuos y ya os digo, o sea, que encima manifiesten, no, es que ya no se dejaba ayudar, venga, vete a cagar, o sea, ¿sabes lo que te digo? Entonces, en fin, o sea, que se queda corta la pena de estos individuos, me vais a perdonar, pero, en fin, en fin. Negligencia doméstica. Negligencia doméstica, violación grave del deber de garante, es decir, aquí se demuestra cómo la medicina forense y la dogmática penal convergen para visibilizar una forma de violencia menos evidente, en fin, menos evidente que la agresión directa, por omisión, en fin, la prolongación del sufrimiento, la previsibilidad del desenlace, es que esto lo estaban viendo, cómo se estaba muriendo en su cara, joder. Y de qué manera y la vetabilidad del resultado convierte en este caso en un referente paradigmático para el estudio del asesinato por abandono en contextos familiares. Porque ya os digo, para mí esto fue un asesinato como la copa de un pino, punto y pelota. O sea, es que ya no hay más que se pueda decir, creo que se ha dicho todo. Y bueno, básicamente, ya os digo, ahora os voy a hacer un pequeño resumen de lo que es, porque se pensó, en su día se habló también, hay teorías que dicen que tenía síndrome de enclaustramiento y toda la hostia esta que se habla de no, que tenía no sé qué, que tenía no sé cuánto. Esto son cosas que se han dicho, pero que ya te digo, en ningún momento están demostradas. Y entonces, en este caso, como os digo, desde una lectura, digamos, integradora, caso Fletcher demuestra cómo la medicina forense y la dogmática penal convergen para visibilizar una forma de violencia menos evidente que la agresión directa, ¿no? Que es esta omisión precisamente, esta prolongación de sufrimiento, previniendo ese desenlace, evitando ese resultado. Entonces, digamos que realmente, es lo que te digo, eso existió, ese síndrome de enclaustramiento, padecía realmente autismo, padecía realmente Asperger. Pues es que aquí hay mucha confusión conceptual en medios y redes. Y ya os digo, es que esto es clave, separar lo clínicamente válido de lo especulativo, ¿vale? Porque sobre el llamado síndrome de enclaustramiento, desde el punto de vista estricto, Lacey Fletcher no padecía síndrome de enclaustramiento, ¿vale? Porque es una entidad neurológica muy específica causada casi siempre por una lesión en el tronco encefálico, especialmente en la protuberancia, generalmente por un accidente previo cerebrovascular, un traumatismo grave o una enfermedad neurológica severa, y que se caracteriza por parálisis casi total del cuerpo, preservación de la conciencia, capacidad limitada de comunicación, a menudo solo movimientos oculares, aparición aguda o subaguda no progresiva durante años. Es que estas personas en 4 meses fallecen.
Y nada de esto aparece documentado en el caso de Lacey. Ni hubo ictus, ni hubo daño cerebral estructural conocido, ni hubo diagnóstico neurológico, ni pérdida súbita de movilidad. Ya os digo. Entonces, hablar de síndrome de enclaustramiento en el caso de Lacey es incorrecto desde un punto de vista médico. Lo que ocurrió fue un enclaustramiento, de hecho, no un síndrome neurológico. Es decir, en términos técnicos más precisos, lo que Lacey sufrió fue una inmovilidad crónica adquirida, una dependencia funcional total secundaria a desuso, un deterioro físico progresivo por abandono, que no estaba enclaustrada porque su cerebro no pudiera mover el cuerpo, sino porque nadie evitó que su cuerpo dejara de poder moverse. Y lo respecto al autismo, ¿padecía realmente autismo, síndrome de Asperger? Pues este es uno de los puntos más delicados y más importantes jurídicamente. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Que los padres afirmaron que tenía autismo y ansiedad social severa. Pero algunos medios mencionaron Asperger, pero sin respaldo clínico documentado. Es decir, no hay un expediente público, un diagnóstico formal completo, una evaluación neuropsiquiátrica reciente ni un seguimiento médico continuo. Por lo tanto, eso de que tenía Asperger, una niña que hasta los 14 años se relaciona con total normalidad, que es capaz de mantener contacto visual, que es capaz de invitar a sus amigos a su casa para que se vayan a ver películas de Disney y no sé qué y tal, con ya 14 años, pues qué queréis que os diga, ¿no? Desde el punto de vista académico, esto significa que no se puede afirmar clínicamente que Lacey tuviera autismo y mucho menos Asperger, con base sólida. Contexto diagnóstico importante, porque desde que nació en 1985 y su infancia y su adolescencia, el diagnóstico de autismo, aparte de que era mucho menos frecuente, los criterios eran muy restrictivos. Y el Asperger era poco utilizado y a menudo mal aplicado. Además, el Asperger implica una inteligencia normal o alta y un lenguaje funcional, lo cual no incapacita físicamente, ni conduce a inmovilidad, ni impide recibir atención médica. Incluso si Lacey hubiera tenido Asperger confirmado, ¿vale? Incluso aunque hubiese sido así, lo cual no es así, que quede claro, eso no explica ni justifica su estado físico. Es decir, hay una diferencia clave entre autismo e incapacidad física. Que esta niña tenía probablemente un problema de que su desarrollo era más lento que del resto de tal, sí, pero de ahí a todo lo demás. Entonces, este punto fue central para la Fiscalía y para el análisis forense. El trastorno del espectro autista, incluso en formas severas, no produce ni úlceras por presión, no causa osteomielitis, no provoca sepsis, no inmoviliza el cuerpo durante años. El autismo lo que puede implicar son dificultades sensoriales, ansiedad, una rigidez conductual, rechazo a ciertos estímulos, pero no impide que un cuidador movilice, lave, alimente o lleve a una persona al médico, y por eso, desde un punto de vista ya no médico legal, ni jurídico, ni demás, sino humano, real o supuesto, no es causa de muerte, ni atenuante suficiente, ni explicación etiológica del cuadro. ¿Qué padecía realmente Lacey entonces? Pues según los datos forenses disponibles, los más rigurosos, es decir, que Lacey presentó un trastorno de ansiedad social severa, probablemente una conducta evitativa progresiva, aislamiento social extremo, inmovilidad adquirida por desuso y dependencia funcional total, que no fueron tratados en su momento y que si se hubieran tratado probablemente hubiese seguido siendo una persona medianamente normal, aunque hubiese tenido una edad un poquito por debajo de la suya. ¿Vale? Entonces, todo ello, si una intervención médica adecuada, lo transforma en un problema psicológico manejable, en una catástrofe física letal. Porque el problema inicial pudo ser psicológico, el problema final fue médico, físico y legal, y el factor determinante fue la omisión prolongada de cuidados. La relevancia jurídica de este punto, el tribunal fue claro, aunque no siempre explícito en términos técnicos. Y ya os digo, es que aunque hubiese tenido todo lo que los padres decían, aunque rechazara salir de casa, aunque se negara a recibir ayuda, cuando una persona está inmóvil, desnutrida e infectada, es que el deber de cuidado prevalece sobre la voluntad de cualquier persona humana
Y por eso el argumento de no, es que respetamos su decisión, pues evidentemente no prosperó, solo faltaría. El autismo no eximió responsabilidad y el caso se trató como homicidio por omisión, para mí asesinato, como he dicho. Así que podemos afirmar que Lacey Fletcher no padecía síndrome de enclaustramiento en sentido médico, sino un enclaustramiento fáctico derivado de inmovilidad crónica adquirida por abandono. Y el diagnóstico de autismo Asperger nunca fue clínicamente acreditado de forma suficiente y, aun de existir, no guarda relación causal con las lesiones, como comento, que produjeron su muerte. Con lo cual, creo que ya con esto o sea, está ambas, tanto el Asperger como el tema del enclaustramiento están perfectamente definidos en términos médicos y este no fue el caso de Lacey. Punto y pelota. Por mucha discusión mediática y confusión diagnóstica que pudiera haber, que qué diagnóstico si no has ido en tu puñetera vida prácticamente al médico. O sea, ya te digo. Así que nada. Bueno, ya por último, para terminar, porque esto se está haciendo muy, muy largo y después de haber explicado todo esto, que ya no hay mucho más que decir, lo que sí voy a contar es, por último ya, cómo sucedieron los hechos una vez que las autoridades, los bomberos y demás llegan a la casa. Una vez que se llama, parece ser que la chica ya llevaba entre 24 y 48 horas muerta, ¿no? Para colmo, ¿no? Y que vivió ese calvario inimaginable antes de su muerte. Entonces, el 3 de enero del 2022 es cuando se encuentra, ya os digo, ese cuerpo fundido con el sofá de su casa, de sus padres, una escena que fue para todos los que estuvieron allí, autoridades forenses, bomberos y demás, una escena de pesadilla que ya os digo conmocionó hasta a los investigadores más curtidos. Según se detalló en The Mirror, Lacey yacía en descomposición, ya os digo, tal, como habíamos comentado, eso no lo vamos a volver a repetir, empapado de inmundicia básicamente, y según describieron los que estuvieron allí, un olor nauseabundo que impregnaba toda la estancia, que no se podían explicar cómo es posible que los padres pudiesen soportar este hedor. Y luego cuando la encontraron, según declara el propio forense, el doctor Ewell Bickman, la escena era espantosa y horrible debido a la condición del cuerpo y del sofá, por la piel podrida y los huesos expuestos y además, como os comento, varias omisiones como la desnutrición contribuyeron a su muerte y básicamente era incapaz de hablar o moverse, estaba atrapada en su propio cuerpo y lo que se preguntaba el forense, entre otras, y nos preguntamos todos cómo es posible que una persona llegue a tal estado de abandono, qué clases de padres permitirían semejante crueldad. Pues Sheila y Clay Fletcher, los progenitores de Lacey, y tienen ahora esa respuesta jurídica, esa condena irrisoria a la que fueron condenados y en la que el propio fiscal del distrito, Sam de Aquila, según The Mirror, dijo: sabes, ni a un animal lo tratarías así. Si tuvieras un caballo en el establo detrás de tu casa, vas allí y ves que la carne ha desaparecido de su cuerpo, que los huesos están expuestos. Quiero decir, ni siquiera tu animal lo tratarías así. O sea, el hombre ya no sabía ni cómo explicarlo, ¿no? Y además, durante el juicio salen a la luz detalles estremecedores sobre esa negligencia a la que fue sometida la niña, que la última vez que vio a un médico fue en 2002 cuando tenía tan solo 16 años y durante 20 quedó sin control médico. Entonces, según testificó, ya os digo, un exmédico de Lacey, que debió ser el único que la vio, lo último que supo de ellos fue en el año 2010. Estamos contando que ella apareció en 2022. Y que el padre le llegó a decir en privado que Lacey, bueno, pues que parecía que estaba empeorando progresivamente y que él le sugiere, el doctor, que la lleven a recibir ayuda, pero que no le hicieron ni puñetero caso. Entonces, el jefe de los bomberos, que fue uno de los primeros en acudir a la residencia, tras el macabro hallazgo de nunca he visto nada como esto en toda mi vida, era como un olor a podredumbre. Según en la habitación donde encontraron a Lacey, apestaba literalmente a todo tipo de... En fin, el piso se combaba bajo el sofá por la acumulación de fluidos, una visión sacada de la más cruenta película de terror, pero real como la vida misma. Y
¿Por qué terminó derretida fundida en el sofá, consumiéndose en sus propios desperdicios? Pues en la audiencia el padre tiene la cara, el Clay Fletcher, de argumentar que es que su hija desarrolló fobias y ansiedades tan severas que básicamente la fueron aislando del mundo. Es que su mundo se cerró gradualmente debido a sus fobias, miedos y ansiedades sociales. Entonces el sofá era su santuario, su zona de confort, declaró. Según él, vuelvo a repetir, se negaba a recibir ayuda médica y se ponía defensiva y argumentativa, atención, cuando se lo mencionaban, cuando sabemos que la niña no podía ni hablar. Entonces, que sus temores eran tan extremos que ni siquiera usaba el baño, que fue cuando le compraron el inodoro portátil, pero que también rehusó utilizarlo. No rehusó, es que no podía, joder. Terminando por defecar sobre sí misma, o sea, un cuadro desgarrador de una mujer prisionera de su propio cuerpo y su mente. Los padres diciendo que la amaban hasta la muerte, o sea, en un intento por mitigar la pena. La defensa planteó que los Fletcher, pese a su severa negligencia, amaban a su hija, atención, diciendo, no, sí, fueron negligentes, está claro que fueron negligentes, pero amaban a su hija hasta la muerte, esa es la verdad, dijo su abogado Stephen Moore con dos huevos bien puestos. Imploró clemencia, citando el remordimiento de la pareja. Pero qué remordimiento, si no hubo ningún remordimiento, y su falta de intención de lastimar a Lacey. Pero ¿cómo explicar 12 años de abandono y maltrato? ¿Cómo justificar que una mujer joven termine sus días postrada en un sofá putrefacto siendo devorada por gusanos? Un grito de ayuda que nadie escuchó. La historia de Lacey es un recordatorio desgarrador de cómo las personas con discapacidad a menudo son relegadas al olvido, condenadas a sufrir en silencio, y esta mujer quedó atrapada no solo por su enfermedad, sino por la crueldad extrema y desidia de quienes tenían el deber moral humano de cuidarla. ¿Gritaría de dolor? ¿Pediría ayuda? ¿Lloraría de impotencia? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque había sido despojada de la capacidad de comunicarse. Ya os digo, un cuerpo que fue consumiéndose lentamente en ese sofá empapado de sus propios fluidos y, por desgracia, la condena llegó tarde por ese brutal abandono por parte de los padres y, según aseveró el fiscal, queremos defender a las personas que no pueden hablar por sí mismas, decir que este trato no será tolerado. Pero esta justicia, como os comento, llegó demasiado tarde. Por fin, ya os digo, no hay sentencia, ¿vale? Y esto quiero que quede claro. No hay sentencia que pueda devolverle los años de vida que le arrebataron a esta niña con ese sufrimiento. No hay castigo que logre borrar esas cicatrices indelebles de su tortura silenciosa, y solo queda su memoria para evitar que otra tragedia así vuelva a suceder. Y ya por último, un último grito de indignación. Tenía apenas 36 años cuando la muerte, y nunca mejor dicho, la liberó de su calvario. Una mujer joven, llena de vida, reducida a piel y huesos sobre un sofá, víctima de la negligencia más atroz, de la soledad más desgarradora, mientras agonizaba en ese salón cerrado, aislada del mundo. La vida afuera seguía, mientras nadie escuchó sus gritos silenciosos, mientras nadie acudió a rescatarla de esa prisión de inmundicia y olvido, hasta que fue demasiado tarde. Para Lacey y para tantos otros, la justicia no llegó a tiempo, porque el veredicto está así, pero el sabor es amargo, y al final solo nos queda el eco de una certeza lapidaria: no se hizo justicia. Muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.